Sean todos bienvenidos a nuestra escuela bíblica virtual. Esta que se dirige a ustedes es la pastora Priscila Torres Luzunaris de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, localizada en el sector de Majagua, en Maunabo. Les invito en estos momentos a que se unan conmigo a una oración a nuestro Padre Celestial. Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu divina presencia, dándote gracias por la oportunidad que nos das de llevar a cabo este estudio bíblico en forma virtual. Te pedimos, Dios del cielo, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo este proceso de estudio bíblico, que seamos edificados en el poder de tu palabra y que podamos, Dios mío, ver cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Tú eres el Dios que nos has dado oportunidad de salvación y esperanza de vida eterna. Te pido, Señor, por los hermanos o amigos que puedan estar en estos momentos pasando una situación de necesidad, que venga sobre de ellos tu poder, aleluya, y ellos sean sanados si están sufriendo alguna condición de salud, o tú suplas, Señor, la necesidad que tengan en estos momentos. A ti queremos dar la gloria y la honra, y especialmente darte las gracias por esta tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro caminar diario. Que la misma siga llegando a las vidas y haciendo el efecto para el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy vamos a estar bajo el tema la oración. Y la base bíblica que se estará utilizando se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 18. Así que te invito a que tú busques tu Biblia, porque vamos a estar trabajando este tema de la oración en la vida del creyente usando esta base bíblica. Santiago 5, versículo 13 al 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Espíritu Santo. Amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hay una serie de principios que nos ayudan a comprender qué es la oración. La oración eficaz es una que nos lleva a desarrollar la disciplina como creyentes para alcanzar nuevos horizontes espirituales.
La oración crea la vida espiritual y la transforma. Si el creyente permite que su vida sea cambiada, entonces se consagrará más a Dios. Mientras más el creyente se acerca al Señor, más entenderá su necesidad de conformarse a Cristo. La oración es un acto de encuentro. Hay quienes se evaden este encuentro con el Dios amante, pero al acercarse a Dios en forma lenta y bondadosa, por medio de la oración, se va revelando lugares escondidos en el alma y Dios puede librarnos de todas aquellas cosas que afectan nuestro desarrollo espiritual. Tenemos que en el libro de Santiago se nos dice que no recibimos porque pedimos mal. Entonces hay que buscar aprender a realizar la acción de pedir en forma correcta. Y esto puede implicar una transformación en el área de las pasiones humanas, lo cual se conoce como una renovación radical. Al orar realmente se empieza a pensar como Dios piensa, a desear lo que Dios desea y a amar lo que Dios ama. Por eso la oración contiene una frase que dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace tu voluntad allá en el cielo. Dios poco a poco nos va enseñando a ver las cosas desde su propia perspectiva. Por otro lado, el modelo de oración que presenta el apóstol Santiago ha inspirado a la iglesia desde sus inicios. Todo aquel que se siente en necesidad recurre a la oración y se ocupa en ella. O sea, hay que hacer una inversión de tiempo en esta disciplina. Es la oración el alma poderosa que ayuda para que todas las circunstancias de la vida, sean buenas o malas, estén delante de la presencia del Señor. Por medio de la oración podemos ir más allá de los propios medios humanos para derramar el alma ante Dios y esperar que Él haga las cosas que nosotros no podemos hacer, porque lo que resulta para el ser humano imposible, para Dios es posible. Ante todo, lo más que importa es que Dios contesta la oración. El apóstol Santiago se refiere a la oración comunitaria de la iglesia, donde todos nos unimos en unas peticiones delante del Señor. El fin de la oración en comunidad es dar salud al enfermo, sea curándolo o aliviándolo, traer a su vida salvación y perdón de pecados. Para el apóstol Santiago, el profeta Elías se convirtió en un ejemplo de oración. Aun cuando tuvo este profeta que manejar grandes problemas y enfrentar dificultades, como el hecho de ver su vida amenazada, él recurrió siempre a la oración. Tenemos que el profeta Elías sufrió un momento de depresión debido a los retos de su ministerio. Sufrió también cansancio físico después de haber enfrentado a los profetas de Baal e interceder por lluvia, y también sentir miedo al igual que cualquier persona a quien lo quieren matar por sus convicciones. Hay que buscar el poder orar en forma eficaz y nos preguntaremos, ¿qué es la oración eficaz? Esta oración que se describe en la palabra del Señor como un alma poderosa
que puede mucho. No se trata de forzar a Dios a obrar, sino que el creyente se somete a la voluntad de Dios para que Dios tome el control de las situaciones. Esta oración eficaz puede ser una oración muy sencilla, pero fervorosa. La oración eficaz cambia los corazones, puede convertir las personas, puede hacer cosas que humanamente no se pueden hacer, puede afirmar al creyente en la fe, puede sostener al cristiano en sus pruebas y aflicciones, puede dar esperanza en medio de la adversidad. La oración es algo que no tiene límites, porque Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos que Él puede obrar. Es importante saber que si una sola persona causó muchas cosas negativas en cuanto a la comunidad de fe por sus pecados, hay otras personas que mediante la oración mejoran la vida de la comunidad y la levantan hasta ponerla en esa comunión importante con Dios. La cantidad de creyentes tiene importancia, pero más importante para el Evangelio es la calidad de la oración. Cuando hay quien desee justificarse por la fe en una comunidad, la oración es importante que esté presente. Por otro lado, la oración ayuda a los creyentes a avanzar hacia la vida de madurez espiritual. Los cristianos pueden ayudarse mutuamente a perseverar en la oración toda la vida. O sea, se va avanzando hacia la medida de la plenitud de Cristo nuestro Señor. Cuando se practica la disciplina de la oración, ocurre el descubrimiento de las propias debilidades y limitaciones. A medida que el creyente se va fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza, a la vez que extiende sus límites hasta la realización de la revelada voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo expresaría diciendo: no fui rebelde a la visión celestial. Por la gracia de Dios soy lo que soy. En el ciclo natural del ser humano se pasa por diferentes etapas que van desde la niñez hasta alcanzar la plenitud de la ancianidad. La vida en esa misma medida se va transformando en estabilidad y potencial hasta culminar en esto que es la simplicidad de la ancianidad. Al alcanzar la madurez se llega a la comprensión de la personalidad, la admisión de factores que pueden iluminar la propia comprensión de la importancia de la oración y la palabra de Dios en la vida del ser humano. Al tomar decisiones con relación a la oración unida como comunidad de fe, la iglesia de hoy sigue el ejemplo de la iglesia de los hechos, esa iglesia naciente que como un solo hombre se dirigió a Dios en intercesión cuando el apóstol Pedro fue encarcelado por causa del Evangelio de Cristo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 12, versículo 12, donde una iglesia oró al Señor y el apóstol Pedro fue libertado. Son muchos los creyentes que han considerado la oración como la principal tarea de su vida. A estas personas se les conoce como intercesores.
El tiempo de gloria para el reinado en Israel fue caracterizado por un hombre que aprendió a romper las cadenas complacientes del sueño para de madrugada buscar a Dios en oración. Eso tú lo encuentras en el Salmo 63:1. Es la oración lo que caracterizó al rey David frente a las adversidades. El querer conocer la voluntad de aquel que lo ungió para llegar a ser el rey de su pueblo. Las Sagradas Escrituras enseñan el camino hacia el éxito es la oración. Nehemías, otro hombre que nos trae la Biblia, clamó diciendo: te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. Nehemías era el copero del rey en Babilonia y él tenía un deseo de saber acerca de cómo estaba la ciudad de Jerusalén luego de haber sido destruida por los ejércitos babilónicos. Supo que estaba todo en destrucción y en decadencia. Por lo tanto, oró al Señor, sabiendo y teniendo la seguridad en su corazón de que Dios inclinaba su oído para escuchar la oración de él y de la oración de todos aquellos que le sirven. Tenemos que la vida de Jesús, nuestro Señor, se caracterizó por ser una vida de oración. Jesús inició su ministerio acompañado con oración y ayuno. Tuvo 40 días y 40 noches orando y sosteniendo un ayuno. Esta cualidad en nuestro Señor Jesucristo fue notorio entre sus discípulos, que la oración de Jesús implicaba la dependencia que éste tenía de su Padre Celestial. O sea que las cosas que se dieron en el ministerio de Jesús no fue un proceso mágico, sino que fue un proceso que se dio en oración, donde no se procura manipular a la deidad, sino hacer la voluntad del Dios de los cielos. Jesús hizo intensas oraciones cuando llegaba la hora final de su vida, las cuales demuestran en forma sobresaliente la vida de obediencia que él llevaba, a la vez que desafiaba a los que quieren ser sus discípulos. El Cordero de Dios ofreció a la humanidad su plenitud en medio de una comunidad de fe que oró unida. Sus discípulos le acompañaron en oración. Su ministerio concluyó con largos periodos de oración en el Getsemaní. Descubrir la voluntad divina exige el esfuerzo deliberado de buscar a Dios en oración. Cristo nos dio ese ejemplo. Se entregó a sí mismo, intercedió por nosotros, tuvo ese clamor de fe, de necesidad de sostén espiritual y de que nosotros aprendiéramos a ser uno como el Padre y Él son uno. La voluntad de Dios se explica como semejanza de Cristo, de modo que la oración y la disciplina funcionan en unidad para nosotros lograr esa meta, ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Las oraciones del creyente sustentan la vida para vivir moralmente y vivir junto a los demás con miras de alcanzar el bienestar común.
Los discípulos de Jesús aprendieron de su ejemplo y tenemos que cuando se inició el ministerio de la iglesia, bajo ellos tenían un enfoque de que sus energías las iban a utilizar para entregarse continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Los hombres y mujeres que han marcado la historia se han convertido en gigantes de fe en algún momento y sintieron la necesidad de buscar el rostro divino en oración. Quienes han sido enseñados a conformarse con lo que tienen y permanecen pasivos, entendiendo que todas las cosas en el universo ya están establecidas y no pueden cambiar. El testimonio de las Escrituras es que hay gente que hace oración como si sus oraciones pudiesen producir una diferencia, y en efecto, eso es lo que ocurre. En la oración, el creyente se convierte en un colaborador de Dios. El creyente pide y Dios hace. Tenemos que en la oración hay meditación. La meditación es una oración que se hace en silencio. Esta meditación es uno de los elementos más importantes de la oración, que fortifica la fe y nutre la relación del creyente con Dios. Implica enfocarse en aquello que es el centro de la adoración y el amor. Generalmente la meditación implica silencio, dedicándole suficiente tiempo, lo cual permite darse cuenta del significado de Dios para el creyente y las diversas maneras en que Dios muestra su amor al ser humano. Al meditar, se trata de integrar lo intelectual con lo emocional, entiéndase, lo espiritual. Al meditar se hace uso de la parte intuitiva del cerebro. Se puede reconocer las diversas maneras en que Dios se manifiesta y trata con el creyente. Esto ayuda a considerar las decisiones que se hacen y la manera de vivir. Tenemos que a Josué se le recalcó la importancia de la ley del Señor en su vida. La clave de su éxito dependía de cuidarse de hacer las cosas conforme a toda la ley que había recibido de parte de su antecesor como líder, Moisés, siendo esta la voluntad de Dios para su pueblo. La ley, más allá de legislar, sugiere la idea de instruir y dirigir. El líder Josué no debía de claudicar en obedecer los mandamientos. Para evitar el peligro de la superficialidad, debía meditar en la palabra de Dios escrita de día y de noche. Meditar implica concentrarse y echar fuera cualquier pensamiento e imágenes contrarios a la voluntad de Dios. La persona que toma en serio a Dios medita en su palabra de día y de noche. Cuando nosotros consideramos el Salmo 1, vamos a ver que este salmo afirma la necesidad de un comportamiento fundados en los principios y valores de la ley del Señor. Al meditar en la ley del Señor, se le da el justo valor y aprecio a las cosas, incluyendo aquellas cosas que son parte de nuestra vida cotidiana.
Hay quienes que, como en los tiempos de Zorobabel, se burlan de los pequeños comienzos que dan las personas. En el caso que estamos refiriéndonos, se comenzó la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y se comenzó también la reconstrucción del templo que había sido destruido. Y los que veían ese templo comparaban con la gloria del templo pasado y pusieron dudas en relación a la terminación del mismo, pero Dios vino a su auxilio, al auxilio de aquel pueblo, y lograron terminarlo y sus corazones se llenaron de alegría. El apóstol Pablo estaba persuadido de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, lo cual quiere decir que nosotros no hemos alcanzado la perfección, pero estamos dentro de un proceso que el fin va a ser perfectos como Cristo es perfecto. La meditación puede considerar aquellas cosas que tienen alguna virtud. Esta es la recomendación que nos hace el apóstol Pablo y se la hace primeramente a los de la iglesia de Filipenses. Los filipenses debían proveer su mente con aquellas cosas o material apropiado para pensar en forma positiva. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos afectan de una manera u otra. O te afectan positivamente o afectan negativamente. La conducta, las acciones y el carácter natural. Tenemos que el cristiano debe tener mucho seguro con qué alimentas, mucho cuidado, con qué alimenta su mente renovada. El pensamiento del creyente debe estar dirigido a todo lo que es puro, a todo lo que es bueno, a todo lo que es honesto, a todo lo que es de buen nombre. Si hay en ello virtud alguna, nos dice la palabra del Señor, en esto pensad. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a desarrollar la capacidad de hacer justicia, a conducirnos en amor y verdad delante de Dios y de los hombres. La Biblia hace referencia a que la oración nos invita a participar de este ejercicio espiritual. El lector de los Salmos hallará en este libro un tesoro especial en las alabanzas, en los himnos, en los clamores individuales y comunitarios que pueden beneficiar a la vida de aquel que ora al Padre Celestial. En la oración de los Salmos se expresa la confianza en un Dios que todo lo puede, que todo lo ve y que todo lo escudriña. Vemos cómo el salmista en su escrito descubre su alma delante de la presencia del Señor al elevar su alabanza y su oración. Pueden ser expresiones de alabanzas lo que encontramos en muchos de los salmos, pero también hay espacio para las quejas del alma. Se puede apreciar a un creyente que desea conocer el misterio de la vida o simplemente reconocer la grandeza y majestad del Dios Altísimo. En ocasiones, al estar gozoso, va a inspirar a otros a adorar a Dios. En otros momentos difíciles, desea escapar cual ave a lugares solitarios, fuera del alcance de la vista de los que le rodean o que le quieren hacer mal.
Sea cual sea la oración, el creyente se encuentra frente a la presencia de un Dios real, de un Dios que conoce mucho más de lo que se pide y entiende. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esto nos dice en el Salmo 34:15. Así que te invito a que tú como creyentes hagas de esta disciplina parte de tu vida. La oración es la llave que abre la puerta de los cielos para el orante. Dios te bendiga. Y terminamos con una oración al Dios del cielo. Señor y Padre Celestial, hemos dado este breve estudio de tu palabra, donde se nos habla que la oración tiene que ser parte de la vida del creyente, porque la oración es lo que nos lleva a comunicar lo que hay en nuestra alma ante tu presencia. Por medio de la oración somos auxiliados en las diferentes circunstancias de la vida, ya sea enfermedad, ya sea que estemos tomando decisiones. La oración resulta ser clave para poder hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Cuando hay grandes problemas en nuestra vida, podemos ir ante tu presencia por medio de la oración y dejar en tu presencia toda carga, porque tú nos invitas a venir a ti, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el efecto de esta oración eficaz, que tú, Señor, concedes las peticiones de nuestra vida, de nuestro corazón, cuando éstas están alineadas a tu voluntad. Por lo cual te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en el pasado con nuestra vida, con lo que estás haciendo en estos momentos presentes donde hay crisis en muchas vidas, y pueden ellas en ti encontrar esperanza por medio de la oración, acudiendo a ti, trayendo las quejas del alma, porque tú, Señor, sabes obrar mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por tu atención a este breve estudio bíblico acerca de la oración. Te recomiendo que sigas profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios para tener siempre esa lámpara encendida que alumbre el camino de tu vida. Dios te bendiga. Si quieres tener comunicación con nosotros, puedes dirigirte a el número de mi celular, el 787-234-8152. Dios te bendiga y será hasta una próxima ocasión. Aleluya.